Volvemos con Legítima Defensa. Muchas gracias por estar ahí, por estar mirando el programa desde donde estén. Ya les dije varias veces y se lo vuelvo a repetir, usen el hashtag Legítima Defensa para colgar en las redes sociales una foto que te podés sacar con tu celular, vos, tu familia, con tus amigos, con los que estén mirando el programa, diciendo yo estoy viendo Legítima Defensa. Nos acompaña en este bloque el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, con el cual tenemos muchas cosas para conversar, porque a la nueva política de gobierno, después de 15 años de progresismo, se agregó la emergencia sanitaria, la situación de la pandemia que nadie esperaba. Pero hoy tenemos el dato del Instituto Nacional de Estadística que dice que en este mes se registró una caída del salario real de 2,37%, la mayor caída mensual desde el año 2002. ¿Cómo está evaluando el PIT-CNT la situación que está planteada ahora, con el salario y con el empleo en este momento? Bueno, nosotros dijimos, ni bien empezó la pandemia, que teníamos obviamente una cuestión sanitaria por resolver, que en ese momento nos íbamos a encolumnar detrás de la Autoridad Sanitaria Nacional, y lo hicimos responsablemente, pero al mismo tiempo que éramos conscientes que iba a venir una crisis económica y de la mano de ella una crisis social. Y exhortábamos al gobierno a tomar algunas medidas que de alguna manera amortiguaran el impacto de lo que iba a ser el desempleo abierto, es decir, los despidos lisos y llanos, miles de seguros de paro, y llegamos a más de 200.000 seguros de paro, seguros de enfermedades muy abultados por personas que tienen determinada edad o enfermedades que lo colocan en mayor riesgo de COVID-19, y sectores enteros que han quedado neutros. Me refiero ayer, ahora cuando termine el programa voy a hablar con los cantineros de los liceos. Imagínense esta circunstancia, esas personas viven de su salario, de vender alfajores, galletas, comida en los recreos. Si no les entra ese ingreso, pasan a cero. Es decir, tenían capacidad de pagar el alquiler, la luz, el agua, el alquiler de la cantina del liceo, pero quedaron sin capacidad ninguna. Y así uno puede seguir revisando profesiones, camionetas escolares, puede seguir revisando profesiones, peluquerías, trabajos de carpintería, de albañilería, de plomería dentro de los hogares de los uruguayos, que con el temor obviamente quitaron presión, puestos en la feria de Tristán Narvaja, de Piedras Blancas, de Villa Bearres, del Parque Rodó, que también mermaron mucho las ventas. Cuando digo mucho, es mucho. Si todas estas circunstancias no se le da una cobertura social, naturalmente una parte de la sociedad va a caer por debajo de la línea de la pobreza. Ya se calcula, según la Universidad de la República, que entre 90 y 120.000 uruguayos van a caer por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿cuál es la preocupación principal del movimiento sindical? El trabajo. Discutir cómo recuperar el empleo, discutir en la sociedad cómo estas personas que están en el seguro de paro vuelven a su trabajo, cuál es el proyecto, cuál es el programa que se puede acordar para que la mayor parte de las plantillas vuelvan, y en el medio de eso era previsible que hubiera una caída salarial este mes, producto de que hay una inflación muy por encima de los guarismos esperados, que atenta contra el poder de compra de la gente, contra el nuestro, contra el del jubilado, contra todo aquel que tenga un salario fijo. ¿Esto cuándo se va a recuperar? Bueno, hay un correctivo, por suerte, en los convenios en junio, que de alguna manera va a amortiguar la diferencia, esta caída salarial, al 30 de junio. Y ahí empieza una negociación difícil del año que viene. ¿Va a amortiguar sí, la va a traer al valor 100. Lo suficiente? Porque tenemos también incremento de las tarifas, aumento de la inflación, una devaluación de la moneda. ¿Ustedes confían en que va a llegar? No, hay un buen modelo de negociación que permita que haya un correctivo, que ahora lo que va a medir es la diferencia entre la caída salarial y colocar de vuelta al salario en valor 100. Después viene un año que va a ser de negociaciones difíciles. Nosotros planteamos una prórroga del convenio anterior, porque eso sería sano para la economía uruguaya, porque yo quiero saber de qué van a vivir los comercios si los trabajadores pierden capacidad de compra. Esto ya lo vimos, cuando teníamos salarios muy deprimidos, el problema es que el mercado interno era un mercado muy débil. Digamos, en cierta medida lo que los empresarios deberían defender, y no entiendo, sobre todo los pequeños y medianos, es que el poder de compra del trabajador sea lo suficientemente importante como para que vaya al almacén, al boliche, que vaya cada tanto a un restaurante, a un cine, me explico, para que la economía se dinamice. Si los salarios empiezan a caer producto de que nadie quiere pagar aumentos salariales, bueno, naturalmente la pérdida no la van a tener por no ajustar los salarios, sino por la falta de poder adquisitivo de la gente. Y acá cuando decimos lo urgente, la gente.
¿no? ¿Y qué va a pasar con los 200.000 personas? Porque mucha gente que nos está mirando está en seguro de desempleo en este momento. Sí, lo que pasa es que la pandemia todo lo tapó. Digamos, tapó las libertades, tapó la posibilidad de la protesta, tapó la gente que está pasando mal, tapó la seguridad pública y también tapó en el fondo que hay 200.000 personas que al principio lo vieron como positivo estar en el seguro de paro porque dijeron, bueno, esto es una pandemia que durará, no sé, la mayor parte de las personas que hablaban conmigo decían 1 o 2 meses. Yo decía, ojo, esto es todo el año, ¿no? Y me miraban con cara de loco. Entonces, cuando pase el 4.º mes y el seguro de paro venza, desde mi punto de vista, con serenidad, pero también con fortalezas, hay que intentar que todos vuelvan a su trabajo. ¿Y qué expectativas tienen en relación a eso? El desempleo va a ser alto, Leandro, y la pobreza va a ser mayor a la esperada, y la pobreza infantil se va a incrementar. Y estos datos que se pueden mirar como datos estadísticos son niños con hambre. Personas, hombres y mujeres de los contextos críticos, cayendo por debajo de la línea de la pobreza y volviendo a cifras tal vez similares al 2002. Digamos, de acuerdo a los análisis que nosotros hemos estudiado, tanto de nuestros técnicos como de otros técnicos, el desempleo puede llegar a un guarismo muy alto, ¿no? Y en este contexto se está tratando y votando, de hecho, ya en el Senado, en la Comisión del Senado, la ley de urgente consideración, que tiene modificaciones importantes en relación, por ejemplo, con el derecho a huelga, ¿no? Porque yo me imagino que un incremento, una caída tan abrupta y rápida de la calidad de vida de tanta gente, finalmente se va a traducir en alguna forma de protesta social, ¿no? No esperemos que la gente quede toda en su casa. ¿Cómo están analizando este tratamiento de la ley de urgente consideración y qué piensa hacer el PIT-CNT en relación con ella, que sigue avanzando? Sí, lo primero, la forma. La forma en que se está tratando es de poca calidad democrática. Hace algún tiempo hubo un estudio entre el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República y el Parlamento para analizar los mejores procedimientos parlamentarios. Entre los que salieron peores, la ley de urgente consideración, de poca calidad democrática, y si se le agrega a eso la ley ómnibus, es decir, que tiene muchas leyes dentro de la misma, algunos calculan que 30 leyes distintas, modifica una enormidad de leyes. Para leer la ley hay que leerlo con el buscador Google al lado para ver qué artículo modifica y qué cosa en criterio modifica. Y además en las últimas semanas se le hicieron 300 modificaciones. Si yo te preguntara a ¿vos tenés claro cuáles son los 500 artículos que se van a votar? No, yo no solo no lo tengo claro, sino que yo creo que el presidente Lacalle Pou tampoco lo tiene claro. O sea, con la cantidad de modificaciones que hubo la última semana, y es difícil que haya alguien que la tenga toda clara, ¿no? Por eso, cuando nosotros decimos nadie la tiene clara, entonces ¿dónde está la calidad democrática del debate? Se modificó el artículo de la huelga, se modificó el artículo de los piquetes tan criticado por la OIT, se modificó lo del diálogo tripartito en materia de seguridad social, para que la negociación sobre seguridad social y sobre reforma de la seguridad social incluya a trabajadores, jubilados y empresarios. Estas cosas están modificadas. Yo he preguntado a políticos de la oposición y del gobierno a ver si me podían dar un compendio de las modificaciones y nadie me lo puede dar global. Si le pido sobre una circunstancia que me preocupa, de repente me lo mandan. Por ejemplo, me preocupaba, por supuesto, mucho el de ANCAP, tiene algunas modificaciones, sigue siendo doloroso, pero no es el mismo que al principio. Eliminaron otros, pero no tenemos claro, sabemos que eliminaron los de Antel, pero no sabemos cuáles más. Entonces, discutir una ley de esta manera, ¿es justo para la democracia uruguaya? ¿Es justo para la democracia más plena que tiene América Latina? ¿O acaso le estamos haciendo una zangadilla al modelo democrático que hemos construido entre todos? Que es saber qué ley se va a votar, como mínimo. A la hora de votar, el pueblo uruguayo tiene que saber qué se está votando. Cuando el PIT-CNT concurrió a la comisión especial, tuvo media hora para exponer sobre el articulado. Me quedé mucho con ese tiempo, porque 30 minutos para un articulado de 500 artículos es bravo, ¿no? Pero, ¿cuál es la postura que va a tomar el PIT-CNT? Entiendo que el PIT-CNT está planificando ya una movilización para la semana que viene, aunque me gustaría conocer las características de esta movilización, porque de alguna manera hay que hacerla compatible con el distanciamiento social o las políticas sanitarias. Totalmente. Yo vengo ahora de una movilización de maestras y de maestros de Montevideo y había muchos auxiliares y había compañeros del PIT-CNT, de la Federación de Magisterio, la dirección de ADEMU, de alguna manera reclamándole al gobierno que se diga cómo va a cumplir con el protocolo que nos envió, porque sabemos que hay escuelas sin auxiliares, porque sabemos que no hay materiales suficientes para la protección en la salud,
porque queremos tener garantías para la salud y la seguridad de las maestras y maestros, de los funcionarios y funcionarias, pero también de nuestros niños y niñas. Y ahí se hizo la movilización, cuidando con un nylon de 1,5 metros para no acercarnos, porque bueno, el acercamiento es una cosa natural, el cariño entre seres humanos y militantes es una cosa natural, pero que en este tipo de actividades hay que preservarlo. Entonces se pudo hoy demandar, varios cientos de maestras y maestros demandaron y también se cuidaron. Es decir, cuidándose pudieron demandar. Y esto tiene que ser parte de la centralidad de las movilizaciones del futuro. Pero al mismo tiempo, que el temor no nos deje de permitir manifestarnos. Yo entiendo que ya la gente... El 1 de mayo fue así, el 20 de mayo en el mundo, Leandro, a ver si podemos tener esta dimensión. El 1 de mayo uruguayo fue el más grande del mundo, pero no en proporción a habitantes, el más grande real, en términos de movilización popular del mundo. Esto me lo confirmó la gente de la Central Sindical de las Américas, ¿no? Entonces, digamos, esta forma de los uruguayos de rebelarnos ante lo que queremos injusticia es una forma que tenemos que preservar. ¿Esto quiere decir hacerlo de cualquier manera? Para nada. Hay que hacerlo con el distanciamiento necesario. Va a haber en la Avenida Libertador lugares donde los manifestantes se van a parar. El acto va a ser corto precisamente para garantizar que todas las personas estén paradas en su punto, y desde ese punto va a estar una reivindicación que tendrá que ver con la educación, dependiendo de quién está parado en ese punto, que tendrá que ver con las empresas públicas, que tendrá que ver con la libertad de huelga, que tendrá que ver con la libertad de las personas a hacer piquetes en determinados momentos defendiendo sus reivindicaciones, que tendrá que ver con la ley de inclusión financiera para intentar evadir la informalidad a través del pago contado de salarios, pero también para tratar de cuidar al país en términos de protección para evitar lavado de activos. Es decir, va a haber un conjunto de acciones tendientes no solo a manifestar nuestros rechazos, sino a decir cuáles son nuestras emergencias. Porque en todo caso hay emergencias que hoy no se están tratando. Hay 300.000 uruguayos que se quedaron sin ingresos y que obviamente una parte de ellos están siendo sustentado por la solidaridad popular de los sindicatos, de los clubes deportivos, de las organizaciones barriales, de las murgas, de otras organizaciones de la sociedad, que entregan decenas de miles de canastas en un mes, decenas de miles de porciones de comida por día. Pero todos sabemos que esto tiene un tiempo, y si las políticas compensatorias del gobierno sobre 300.000 hogares que no tienen ningún ingreso no existen, sencillamente van a caer en un barranco. Y ahí le hemos propuesto ingreso de emergencia, que es un salario mínimo por el tiempo que dure la pandemia. Le hemos propuesto a través de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes una canasta de servicios públicos que garanticen la energía eléctrica hasta 180 kilowatts, el agua hasta 15 metros cúbicos, 50 gigas de energía, una garrafa que de alguna manera, además de quedarte sin ingreso, no te quedes sin luz, sin agua, sin gas, me explico, sin internet. Es decir, tratar de construir en términos de políticas compensatorias de tal volumen que nadie se caiga debajo de la pobreza. Le hemos propuesto no desalojar a ninguna persona hasta que termine la pandemia, de forma tal de garantizar su hábitat, el lugar donde posiblemente en algún momento tenga que estar dentro para hacer o una cuarentena voluntaria o una cuarentena obligatoria. Y todas estas son medidas que hemos propuesto hace meses y que no tienen una respuesta o una fundamentación de por qué no hay que atenderlas. Porque puede haber incluso propuestas mejores que estas, que se formulen desde otras organizaciones o del propio gobierno. Pero hasta ahora lo que vemos son pequeñas medidas, todas en la dirección correcta, pero es multiplicar la tarjeta Uruguay Social en 2 veces. A ver, a veces la gente sueña con que esto es una fortuna. Estos son algunos cientos de pesos por mes, ¿no? O la asignación familiar, también son unos cientos. No es que yo diga están mal, yo estoy de acuerdo que siga así para siempre. Pero esto amortigua la circunstancia actual, no. Porque la persona siempre tuvo un ingreso complementario, o a través de la feria, o a través de una venta, o a través de un comercio, o a través de alguna actividad, o a través de hacer una changa. Y eso casi que quedó en la nada. Entonces lo que decimos no es una oposición porque sí. Decimos las urgencias de la gente, las emergencias de la gente, hoy nos están atendiendo, y esto lo vemos cuando hay 300 personas en cada olla y más de 20.000 personas se alimentan de este lugar. Cualquiera podría decir, esta es la posición del PCNT, que no es una organización neutral, y aprovecho a decir que no lo es. Pero también, si uno ve el informe de techos, dicen que 50.000 niños uruguayos se están alimentando
de la soya de los que viven ¿no? en los asentamientos. Son números asustantes, pensando que esto empezó el 13 de marzo y estamos a pocos meses de haber comenzado esa pandemia. Entonces, digamos, nuestras propuestas son irracionales. ¿Alguien nos puede decir por qué creen que estamos planteando algo fuera del planeta cuando está cuantificado en 220 millones y Uruguay tiene préstamos preaprobados para contingencia de 2.200 millones? ¿Es posible que nuestra gente pase mal cuando las reservas uruguayas son mayores a 16.000 millones de dólares? Yo estoy de acuerdo con la ABAT, no hay que tocar la joya de la abuela, pero tampoco hay que tocar el pelotón de los pobres, ¿no? Ni la joya de la abuela, ni que la gente se nos caiga en la pobreza. Fernando, hay algunas situaciones preocupantes, o por lo menos he leído declaraciones y pronunciamientos bastante preocupantes dentro de diferentes incisos de la Administración Central en relación con los trabajadores. Te pregunto porque leí, por ejemplo, que en el Ministerio de Ganadería hay preocupación de los trabajadores contratados porque podrían quedar sin trabajo en la medida en que se aplique el ajuste del 15%. Ayer hubo una movilización muy importante de trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social, diciendo que se quedan sin laburo y además que afecta a las políticas sociales. En la Corporación Nacional para el Desarrollo se pasó más de 100 personas a seguro de desempleo. Pero en diferentes ministerios, ¿ustedes están notando un desmantelamiento en los incisos de la Administración Central? ¿Hay un riesgo laboral de trabajadores públicos en este momento? Bueno, de la plantilla va a caer, no hay duda, porque si toman un decreto que es para la Administración Central, pero al mismo tiempo se lo recomiendan a todas las empresas públicas, que es que cada 3 trabajadores que caen, 2 vacantes se cubren 2, y esto implica que al final del periodo haya agujeros por aquí y por allá, porque no lo miremos con nombre y apellido, pues yo no sé quiénes van a ser, pero se puede perder un ingeniero químico, o un ingeniero eléctrico, o un instalador de la UTE, se puede perder un especialista en la OCE, se puede perder un trabajador del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un técnico de los que se dedican a dar autorizaciones precisamente para que Uruguay tenga la calidad que tiene y el prestigio que tiene en el mundo. Se puede caer un maestro, un policía, se puede caer cualquiera. Es decir, ¿cuáles son las excepcionalidades? Hoy a ciencia cierta nadie lo sabe. No puede ser un objetivo deteriorar el peso del Estado cuando es el Estado el que está sustentando esta pandemia. Imaginemos Uruguay sin Sistema Nacional Integrado de Salud y sin un UNASE fuerte presupuestalmente. Imaginemos Uruguay sin una escuela pública potente que pueda dar 57.000 alimentos diarios a los niños escolares uruguayos, desde la escuela, con las auxiliares y con las maestras prestándose en toda la pandemia para estar haciendo ese trabajo, contribuyendo desde el punto de vista de su trabajo, pero yendo más allá de su trabajo. Siendo atacadas, yo quiero señalar, porque leí un comunicado de ADEMU, creo que de Canelones, las maestras siendo atacadas en redes sociales, denostadas. Es increíble, ¿no? La campaña anti-sector público es de las más crudas, antisindicales y anti-sector público que hace mucho tiempo no veía. Con los maestros, ¿no? Con las maestras, con la labor social que están desarrollando en este contexto. A mí en medio de la pandemia, 1.000 trabajadores de la actividad de la salud privada al seguro de paro. Hasta ahora nadie lo ha podido explicar racionalmente. Y esta movilización que plantean el 4 de junio, es el jueves 4 de junio, ¿no? ¿Qué horario? De 9 a 13 horas es el paro, el paro. acto va a ser a las 10, no hay una movilización, hay una concentración en lo que sería Avenida Libertador y Lima hacia la Plaza España, y va a haber puntos donde las personas van a pararse y para mantener la distancia social, pero para el mismo tiempo Pero están convocando a toda la sociedad. Estamos convocando obviamente a toda la sociedad. Después en la tarde va a haber una acción de toda la intersocial en la que participa FUB, ANFEU, ONASPO, la intersocial feminista, las organizaciones de derechos humanos, medioambientales, es decir, un conjunto de más de 30 organizaciones en la que se va a pasar un spot a las 7 de la tarde, en la que se van a constituir las diferentes demandas de todas estas organizaciones a través de sus redes, a través de los miles que siguen a estos movimientos, porque finalmente quieren pintar al dirigente sindical aislado de la sociedad. Y si está tan aislado de la sociedad, ¿cómo hay 70.000 personas que se paran el 1 de mayo? Sí, yo te quiero llamar la atención sobre eso, porque a mí me impresionó, y lo he comentado en el anterior programa, ¿no? Han salido incluso encuestas que hablan de que la sociedad está como muy en sintonía con el presidente y con la política que está llevando adelante el gobierno. Sin embargo, en las dos oportunidades, por lo menos las dos oportunidades que yo vi, donde se planteó un tipo de movilización distinta, como fue el 1 de mayo y el miércoles de la marcha virtual del silencio, me da la sensación de que fueron incluso más masivas
que años anteriores, que hay muchas ganas, o por lo menos mucha gente que está en la casa cuidándose la salud y cuidando la salud del resto, pero que está con muchas ganas de movilizarse. No sé qué lectura están haciendo desde el PIT-CNT de estos acontecimientos, no sé si les sorprendió. A mí me sorprendió lo multitudinario, pese a lo difícil, ¿no? Porque era innovador, verdaderamente. Sí, hay que leer todas las encuestas, además, yo las leo todas. Me tomo el trabajo de leerlas todas, son fotografías, no me asusto de las fotos, hay fotos en las que salgo mejor y fotos en las que salgo peor, pero Opción da 43% de apoyo al PIT-CNT de los uruguayos. Eso es 1.200.000 personas, mayores de 18 años. ¿Conocés muchas organizaciones con apoyo de 1.200.000 uruguayos? Bueno, ahí tenemos al PIT-CNT. Tengo otras que también le tengo simpatía. No, pero yo tengo simpatía por mi club, por BOE, que capaz que somos 1.100.000 o 1.050.000, por favor, pero de 1.200.000 es difícil, ¿no? Entonces lo que digo es, esa foto nos dio eso, otra foto nos da 900.000, pero entre 900.000 y 1.200.000. No es que no hay apoyo, porque eso es parte de un circo que crean de odio, que entran 14 millones de dólares por mes, o a veces por año, o 40 millones. Porque la gente te reconoce. Yo salgo a la feria, voy a la feria desde que tengo 18 años y nunca he dejado de ir, salvo ahora en pandemia, porque aunque las ferias estén llenas, si me ven en la feria va a ser como ver a Frankenstein, ¿Qué te ¿no? está planteando la gente en este momento? Porque en los barrios la gente la está pasando mal. La gente te plantea esto, es el trabajo, es la emergencia, es un subsidio para pasar los pequeños empresarios. Yo he atendido en este tiempo muchos pequeños empresarios, ya te digo, unidades que trabajan con transporte, unidades que trabajan con cantinas escolares, personas que tienen pequeños emprendimientos, sanitarios, he atendido peluqueros, psicólogos que se han quedado sin empleo. Imaginemos los odontólogos que para abrir una boca delante de un odontólogo para un tratamiento largo, la gente está renuente, ¿no? Entonces, digamos, estas circunstancias hay que poder mirarlas. Por supuesto que hay odontólogos con más espalda que con otras, pero al que no tiene espalda no se lo va a sustentar en un tiempo de pandemia. Pues yo lo que me pregunto es cuáles son las políticas sociales compensatorias que van a permitir que la sociedad permanezca integrada. Entonces, si nos piden, si nosotros creemos que se están aplicando en la luz medidas antipopulares, y al mismo tiempo creemos que no se están tomando las medidas urgentes que la gente precisa, los emergentes que la gente está surgiendo, no tienen que comer. Yo vivo en el Cordón, las pensiones del Cordón les estamos llevando nosotros, canastas de la central sindical, a muchas de ellas, ¿no? Y no damos abasto, porque aunque hemos hecho varias decenas de miles, ayer solo AEU había hecho 32.000 porciones de alimentos y había entregado una cantidad enorme de canastas que creo que llegan a 12.000. Pero AUTE, la olla popular con 8 sindicatos, ha entregado decenas de miles de porciones de alimentos. Y lo ha hecho el SUPRA y lo ha hecho el PIT-CNT centralmente, que se entregaron miles de canastas. Y esto es como que cae en un agujero negro, es que naturalmente lo que la gente está pidiendo, en síntesis, es más o menos lo que dice el Papa en el último documento de las organizaciones sociales: techo, trabajo, ¿no? Y tierra. ¿El PIT-CNT ya tiene algo decidido en relación a cómo va a manejarse con la aprobación segura de la ley de urgente consideración en los próximos meses? Bueno, pero ¿cuál es? No sé, pueden juntar firmes, no sé si... No, pero ¿cuál es la ley? Bueno. Porque ya tuvimos la primera parte de la entrevista, que ninguno de los dos tenemos claro. Nosotros dos, que yo te conozco hace un poco más de 25 años, sé que sos un tipo de buscar. Yo soy medio obsesivo también, en términos de estudiar, de ver cuáles son las modificaciones. Yo no tengo a ciencia cierta cuál ley quedó. Claro, tengo la intuición de que es negativa. Derecho a huelga, Me han dicho que cambió algo de lo del piquete. Ahora se va a poder. No sé si se va a poder, pero no sé. El problema es que yo no sé, vos no sabés, la gente no sabe. Ergo, poca calidad democrática. Este 4 de junio, digamos que es un hito inicial. ¿Empieza un periodo de movilizaciones o lo...? Sin duda. ¿Ya está definido por el el que piensa que el movimiento sindical no va a dar pelea porque lo insulten, lo descalifiquen, le coloquen epítetos, un editorialista del País me diga a mí, el tipo, este tipo de escritura yo no la veía en los medios hace mucho tiempo, ¿eh? Veía discusiones, polémicas, o no las leo, no sé cómo es, pero por lo menos a mí no me llegaban. Pero Y alguien escribe con este tipo de provocación, insulto, y ya te decía, 17 millones de dólares por mes, nos decían que ingresaban a la central, ojalá, ¿no? Ojalá, porque estábamos en otra condición de ayudar a nuestro pueblo.
Entonces, y entran 3.4 millones de pesos. En estos días vamos a estar colgando el balance para que nadie más siga especulando sobre los ingresos fenomenales de la central. Y después le colocan 200.000 pesos de salario a Molina. Y por más que le mandamos los recibos a los que lo ponen, el recibo, que no hay por qué hacerlo, porque nadie lo hace en Uruguay. Lo mandamos, igual no dicen me equivoqué, le erré. Justamente, Fernando, por eso es necesario construir medios que estén con una mirada distinta a la actualidad. Yo de todas maneras te digo que sí, cualquier insulto del diario El País es como un galardón. Nunca te olvides del papel que cumplió el diario El País en la dictadura, especialmente el diario El País, que fue el portavoz. Yo no sé si te acordás de Mareja, pero un dirigente bancario de la década del 80 y del 90. Cada tanto cuando entro en estas calenturas, pues yo en verdad soy un tipo pasional, me manda recortes de 100 años atrás, y con otras palabras, con otros tiempos verbales, los insultos hacia las organizaciones sindicales, anarcosindicalistas, eran de un volumen increíblemente duro, ¿no? Lo cual marca, en mi opinión, eso siempre marca que uno está del lado correcto. Muchas gracias, Fernando Pereira, por habernos acompañado. Y gracias a todos ustedes por estar mirando. Les recuerdo que se pueden hacer socios de la comunidad de Caras y Caretas. Es muy fácil, ponen www.carasycaretas.com.uy/socios y cada uno puede contribuir con un apoyo económico a su medida. Y si no podés, no te olvides que este proyecto también es para vos. Nosotros estamos del lado de la gente y sobre todo del lado de la gente que la está pasando mal. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Un placer. En Casmu estamos para cuidarte también a la distancia, porque desde ahora todos los socios de Casmu cuentan con Telemed, un servicio de videollamada para que puedas consultar con médico o especialista desde tu celular, tablet o computadora sin moverte de tu casa. Desde la app o la web, Telemed Casmu te brinda una atención de calidad y rápida respuesta. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Volvemos con Legítima Defensa y tenemos el placer de recibir al rector de la universidad, Rodrigo Arim. Muchas gracias por venir, bienvenido a Legítima Defensa. Rector, hace muy poco el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República hizo un pronunciamiento muy duro en relación con la ley de urgente consideración que está a tratamiento ahora en la Cámara de Diputados, pero no solo en el capítulo que tiene que ver con la educación, sino que la universidad se expresó en diversos aspectos de la ley. ¿Cuáles son las críticas que está haciendo la universidad a la ley de urgente consideración? ¿Y por qué un pronunciamiento tan duro sobre una ley que está en tratamiento del Parlamento? Bueno, antes que nada, buenas noches y gracias por la invitación. Es un placer estar participando con ustedes en esta experiencia periodística que están iniciando. Muchas gracias. Antes que nada, la crítica de la Universidad de la República tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, la forma de incorporar cambios sustantivos en la arquitectura y en la institucionalidad del Estado uruguayo a partir de un mecanismo de ley de urgente consideración, nos parece un mecanismo que no apuesta a la democracia, que socava la discusión democrática en el sentido más profundo del término, que implica intercambio, que implica discusión, que implica debate, y que implica también la posibilidad de hacerlo en un ambiente abierto.
en los contextos que estamos, bajo emergencia sanitaria y con un plazo perentorio de 100 días para tratar este tipo de cambios, nos parece profundamente negativo para la democracia uruguaya en general. El segundo comentario tiene que ver con que altera mecanismos de funcionamiento del Estado uruguayo en diversos ámbitos. En la educación, donde hay un rediseño de la arquitectura general del gobierno de la educación pública, con algunos cambios que creo que son positivos, que hemos logrado incorporar en la discusión parlamentaria, en la etapa del Senado, pero también en el ámbito de la seguridad, como ustedes vieron en el primer bloque, que tuve la suerte de escucharlos en el día de hoy, en ámbitos de las áreas protegidas, también donde hay cambios relevantes en la institucionalidad, en los ámbitos vinculados a los medios de comunicación o en la propia gestión de la economía más en general. Entonces, nuestra crítica sustantiva tiene que ver con alterar la arquitectura de un sistema de institucionalidad y de políticas públicas a través de un mecanismo que no está pensado para eso. Un mecanismo que en realidad la ley de urgente consideración están pensados justamente para atender urgencias y emergencias, como podría ser, por ejemplo, el COVID-19, pero no para atender el rediseño global de la institucionalidad del Estado uruguayo, ¿no? Y en el capítulo educativo, porque por ejemplo, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria considera que esta ley apunta al lucro, a la mercantilización de la educación. Es una crítica que es dura, ¿no? Porque ellos dicen que esto atenta contra la educación pública. ¿Cuáles son las críticas que está haciendo la universidad con relación al capítulo educativo de la ley, que es prácticamente una ley de educación metida dentro de una ley de urgencia? Exactamente, es una profunda reforma de la ley de educación en la ley de urgente consideración. A ver, nosotros tenemos críticas de distinta naturaleza en este caso. En primer lugar, en la versión original que fue presentada en la última semana de enero y que fue la que entró sin demasiados cambios relevantes al Parlamento, a la Cámara de Senadores, se incorporaba una noción bastante peculiar para nosotros y negativa, que era una gobernanza donde se le da un conjunto de poderes muy importantes al Ministerio de Educación y Cultura y un comité educativo en donde integraba en pie de igualdad a entidades que tienen roles totalmente distintos. Dentro del propio Estado, por ejemplo, la Universidad de la República aparece con el mismo nivel de representación que el INEFOP o que la Comisión de Educación No Formal, pero también incorporaba el sector privado, en donde, con algunas contradicciones muy importantes, dentro de las funcionalidades que tenía esa comisión, podía emitir recomendaciones a los entes autónomos de educación. Pero, paradójicamente, la Universidad de la República, integrada en ese ámbito, no podía emitir recomendaciones para las otras entidades, en particular las privadas. Entonces, incorporaba dentro de la propia gestión del Estado un mecanismo hasta de dependencia en estas lógicas de recomendación y coordinación de las políticas. Eso se revertió en el Senado, producto también de propuestas que realizó la Universidad de la República, en el sentido de que hay una comisión encargada de la coordinación del sector público en particular. No con las características que le parecían relevantes en la Universidad de la República, pero por lo menos se preserva la especificidad de lo público, como espacio de gestión y diseño de las políticas en este plano. No obstante, persisten algunos problemas. Si bien hay un cambio interesante en el sentido de que no queda tan claro la potestad de aprobar acuerdos internacionales que habiliten el lucro, sigue abriendo la posibilidad de que aparezcan sistemas educativos centrados en el lucro. Y aquí no estamos discutiendo la disyuntiva de lo público y lo privado, sino estamos discutiendo la disyuntiva entre las entidades de enseñanza que no tienen como objeto el lucro y aquellos que tienen como objeto el lucro. Y esto no es ciencia ficción. Si uno ve la región, por ejemplo, arreglos como el de Brasil o el de Perú recientemente, muestran claramente que el sector educativo con fines de lucro termina generando un problema social enorme, porque los sectores sociales más afectados por esto son los más vulnerables. Perú acaba de desmontar y sacarle el permiso para ejercer como universidades a casi de 30 universidades, el correr los últimos 2 años. Eso indica también cuál es el grado de segmentación y estratificación que genera la incorporación de entidades con fines de lucro en el sistema educativo más en general. Muchas veces se citan como buenos ejemplos de sistemas educativos el de Finlandia. Finlandia es un sistema educativo que está centrado en el sector público. Y eso tiene un sentido profundo, un sentido de reivindicar el espacio de lo público como el proveedor de un nivel educativo democrático que asegura más el acceso y permanencia del sistema educativo más en general, ¿verdad? En la opinión de la universidad, esta ley, así como está planteada, ¿es una ley que favorece el crecimiento de las entidades con fines de lucro en la educación? ¿Es privatizadora en ese sentido? Yo diría que abre la puerta a que suceda. Puede que las autoridades de turno no lo utilicen con esa finalidad, pero abre la puerta a que alguna autoridad lo pueda usar. Y creo que en ese sentido tiene algunos riesgos en ese plano, ¿no? Rector, la universidad tuvo un papel muy protagónico dentro de esta emergencia sanitaria. Puedo citar
de memoria la participación del Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias, lo que hizo el laboratorio también, el Instituto Pasteur, con la parte del desarrollo de los kits diagnósticos del nuevo coronavirus. También tuvo participación a nivel de la Regional Norte en la posibilidad de hacer test en el laboratorio de virología que dirige el doctor Rodney Colina en Salto. Tuvo participación en llevar eso a otros departamentos e incluso a hospitales públicos. Ha sido muy reconocida. Sin embargo, hay ahora una declaración conjunta de la Universidad de la República con la Academia Nacional de Ciencias y con el CONICYT, planteando una preocupación severa por los recortes en el presupuesto de investigación. ¿Cómo es ese recorte? Porque en su momento el presidente había dado marcha atrás con el recorte en el programa de desarrollo de las ciencias básicas, pero el recorte afecta a más entidades. Afecta y mucho más entidades. Por suerte se revirtió la afectación al PDCIVA. No obstante, el PDCIVA es un programa relativamente pequeño en la estructura de gastos que sostienen la investigación en ciencia y tecnología y en creación cultural en general en el país. De hecho, en la Universidad de la República hay una exhortación también de que haga una reducción muy importante de su ejecución en gastos e inversiones, de un monto que podría llegar a 400 millones de pesos, para que tengamos un orden de magnitud. En el momento que la Universidad de la República está poniendo a disposición del país más de 120 millones de pesos para cubrir los problemas de emergencia sanitaria, ¿sí? Y simultáneamente hay la afectación de otras instituciones. El mismo Instituto Pasteur está afectado, el INIA, el conjunto de institucionalidad pública vinculada a ciencia y tecnología está afectada en este caso. Y esto es grave, porque en el mismo momento que se le reconoce el papel de la ciencia, se le socava la base de soporte financiero en este desarrollo, con consecuencias que no son triviales. Si nosotros hiciéramos lugar al recorte que está propuesto por parte del Poder Ejecutivo, bueno, pondría en tela de juicio el sistema de becas de la Universidad de la República, que hoy apoya a nivel de posgrados, a nivel de grado. Estamos invirtiendo casi 5 millones de pesos en tickets de alimentación para sostener las becas de alimentación de los estudiantes que no pueden ocurrir a los comedores por el tema de la emergencia sanitaria, ¿sí? Todos esos rubros estarían afectados sustantivamente. La compra de insumos, de reactivos más general para laboratorios. Y bueno, es una afectación que de concretarse pone en riesgo el desarrollo con normalidad de la vida universitaria en este año en particular, ¿no? En el decreto del presidente que establecía un recorte del 15% en gastos de los incisos de la Administración Central, exhortaba a los organismos del 220, esto es a los entes autónomos, entre ellos a la Universidad de la República, a también aplicarse a sí mismo, porque el presidente no lo puede hacer por la autonomía, pero sí puede exhortar un recorte del 15%. Sin embargo, el Consejo Directivo Central decidió no acatar esa especie de exhortación. ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno? Porque me han comentado que el gobierno tiene la posibilidad, no sé si legal, pero en los hechos, de retener ese dinero que en teoría está presupuestado y no enviárselo a la universidad. O sea que el organismo es una exhortación, pero una exhortación como obligatoria. ¿Cómo funciona esto? Bueno, efectivamente tiene un componente de esa naturaleza. Por ley, la Universidad de la República es autónoma y por lo tanto no se le puede imponer una reducción del gasto una vez que está aprobado el presupuesto. Sin embargo, a través del mecanismo de los créditos presupuestales que se habilitan mensualmente, ha habido una reducción, ¿sí? La contradicción, además, que había una reducción justo cuando la Universidad de la República sale al encuentro de los problemas de enfrentar esto, ¿no? ¿Es legal? ¿Qué opina la jurídica de la universidad? No es legal, desde el punto de vista de la gestión administrativa, es operativo. Por la vía de los hechos sucede, ¿verdad? Por ahora no está teniendo una afectación relevante, pero puede tenerlo en el futuro inmediato y poner en riesgo algunas inversiones muy importantes. Por ejemplo, la culminación de la Facultad de Veterinaria este año, que está prevista para diciembre de este año, o la inauguración del laboratorio de seguridad P3 en Salto, que estaba previsto para este año. Fíjense que hemos tenido, en el rubro de gastos justamente, hemos hecho una inversión de más de $300.000 en la adquisición de los derechos para utilizar plataformas digitales para la enseñanza. Entonces hemos tenido más de 20.000 clases ya en los últimos 3 meses en plataformas digitales. Hemos hecho una inversión muy importante en laptops para llevarle a los estudiantes que tienen dificultades para tener los dispositivos adecuados. Eso está en riesgo. Eso es lo que está en riesgo y efectivamente estamos en conversación con el Poder Ejecutivo en este plano. Bueno, esperamos que este decreto es previo al COVID-19, es previo al 13 de marzo. Esperemos que entremos en razón y no se socaven las bases para el sostenimiento de la investigación y desarrollo. En los incisos de la Administración Central. No tiene que ver estrictamente con la universidad, pero por ejemplo, en los últimos días se conoce una resolución de la Agencia Nacional de Vivienda
paralizando la compra para relocaciones de asentamientos, porque para aplicar el 15%, están en este momento los trabajadores en el Ministerio de Desarrollo Social diciendo que no se están enviando los recursos, o sea que hay un recorte que está afectando al Estado a nivel central independientemente de la pandemia. Correcto. ¿Qué piensa hacer la universidad, además de las conversaciones? No sé si la universidad tiene alguna posibilidad, otra posibilidad de negociación para evitar este recorte. Déjame contarle algo a la gente, porque vos dijiste laboratorio P3, la gente no sabe, pero es un laboratorio. El laboratorio de P3 en Salto es el laboratorio de bioseguridad a nivel 3 que permite estudiar virus altamente contaminantes o patogénicos. Es justamente en el medio de una pandemia por un nuevo virus se puede estar cortando la posibilidad de que se desarrolle ese laboratorio, que sería el primero del Uruguay. El primero de Uruguay y en el interior del país, en Salto. Es parte de la estrategia de desarrollo de la universidad en el interior que está dando frutos concretos. De hecho, en el laboratorio que tenemos hoy de diagnóstico clínico se monta a partir de las capacidades que desarrolló la universidad en los últimos años, como también en Tacuarembó, en alianza con el INIA y con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y simultáneamente con otro que vamos a estar abriendo en Rocha, en el CURE, ¿verdad? ¿Qué piensa hacer la universidad con esto? ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, no aceptar el recorte. Y estamos en diálogo con el Poder Ejecutivo en este aspecto. ¿Y cuál es el clima, si se pudiera hablar de un clima? Yo diría que es un clima en donde se entienden las necesidades de la universidad con respecto al COVID-19 y se entienden bastante menos la necesidad de la universidad de sostener otros rubros que no hacen de referencia directa al COVID-19. Pero por supuesto no lo vamos a aceptar en la medida que hay un marco normativo que le da autonomía financiera una vez que está por el presupuesto, ¿verdad? ¿Pero que la universidad puede actuar, por ejemplo, judicialmente? No, no está planteado en este momento en esos términos. Creo que vamos a intentar llegar a una situación en donde se pueda resolver de otra manera esos marcos, ¿no? Rector, la gente se pregunta, muchos estudiantes también, y padres y familias, ¿qué va a pasar con el reinicio? ¿Cómo va a ser la universidad para reiniciar las clases o adaptarse a la nueva normalidad? Ya este mes están comenzando las clases en la educación primaria y secundaria pública, pero la universidad, hasta donde yo sé, tenía resuelto que este primer semestre se fuera todo virtual y analizar la posibilidad de reiniciar en el segundo semestre. ¿Hay alguna novedad con respecto a esto? Sí, a ver, la Universidad de la República el 13 de marzo tomamos la decisión de cerrar los locales universitarios y dejarlos solamente accesibles para tareas imprescindibles, para el mantenimiento del acervo institucional. A partir de ese momento empezamos un proceso muy rápido de montar nuestro funcionamiento institucional, incluyendo el gobierno democrático de la institución, a partir de plataformas digitales. Y están funcionando todos los consejos de las facultades y el Consejo Directivo Central en este ámbito. Como están funcionando también la enorme mayoría de las clases en el plano. Hay un dato que viene interesante. De los 2.270 cursos que la universidad brinda en este primer semestre, solamente 64 no migraron a plataformas digitales, ¿sí? O sea, tenemos la institución funcionando y en movimiento, y lo hicimos rápidamente en una transición de esa característica. ¿Los estudiantes, cómo ha sido la participación de los estudiantes? Bueno, los datos que tenemos es que en la mayor parte de las carreras, en más del 60% de las carreras, el 70% de los estudiantes o más están efectivamente trabajando y mucho en plataformas digitales. O sea, hay una descripción bastante importante, que también es desgastante para los estudiantes y los docentes, ¿no? Esto, por supuesto, tiene costos en términos del vínculo que tiene con la institución y la posibilidad de desarrollar la enseñanza en estos marcos, más en el contexto que también donde se hace desde el hogar y combinando el cuidado muchas veces con la actividad de enseñanza o aprendizaje. Pero lo hemos hecho con celeridad en este plano. Hace ya 2 meses tomamos la decisión que teníamos que planificar todo el semestre bajo el supuesto de que se iba a desarrollar en este marco. Y fue una decisión sabia que va también al encuentro de lo que han hecho las universidades en el mundo. En general, las universidades han migrado a un esquema de formación sostenido en plataformas digitales y cuando han tenido la posibilidad de volver a cierto marco de presencialidad, lo han planteado el semestre siguiente, no en el mismo semestre, porque eso también tiene costos. Por ejemplo, un estudiante que por el problema de la epidemia del COVID-19 del interior volvió a su lugar de origen, no le podemos estar pidiendo que retorne las clases en este momento, ¿sí? Eso sería una contradicción en sí misma. Lo que va a hacer la Universidad de la República es construir escenarios y planificar el segundo semestre sobre distintos escenarios posibles. Escenarios, quizás como el que tenemos ahora en Montevideo, por ejemplo, donde habilita la presencialidad y donde vamos a combinar en forma inteligente presencialidad y actividades a distancia, actividades sostenidas en plataformas digitales. Otros escenarios donde la epidemia no nos permite tener ese tipo de actividad y donde predominen, como ahora, las actividades en plataformas digitales y algún otro escenario donde predominen más las actividades presenciales. Vamos a trabajar planificando el segundo semestre. Y de hecho ya estamos recorriendo desde el rectorado todos los consejos de las facultades para transmitir este mensaje y ver la manera de construir esta identidad.
Pero cuidado, porque inclusive hay algún error de transmisión en la prensa en los últimos días. La Universidad de la República ya tiene actividades presenciales y las tiene habilitadas, ¿sí? Hay servicios, hay actividades de laboratorio que han comenzado a reiniciarse, siempre cuidándonos y cuidando a la sociedad, y esto es bien importante, con protocolos de seguridad muy claros. Y hay también actividades de evaluación de cursos que se van a comenzar a tener alguna dinámica presencial. Cada servicio va a definir cuál es el patrón que va a seguir para culminar este primer semestre, pero estamos planificando el segundo semestre en un escenario donde vamos a combinar presencialidad y actividades a distancia. ¿Y cómo sería la evaluación ahora? Los exámenes, por ejemplo, en el receso habitual de la universidad, cuando muchos estudiantes, la enorme mayoría, tienen exámenes o cosas así, ¿cómo se ha pensado cómo tomarlo? ¿Se va a tomar digitalmente? Cada servicio está tomando su decisión en este plano y estamos monitoreando en este caso. Hay servicios que tienen posibilidades locativas o por nivel también de masificación relativa de tomar revisiones o exámenes presenciales. Lo van a hacer por tandas, cuidándonos, con protocolos sanitarios bien establecidos. Otros servicios van a hacer evaluaciones digitales, exclusivamente. En función de eso, esa mezcla, lo que tenemos que asegurarnos es que no genere un problema de juxtaposición en el segundo semestre, en donde los estudiantes sean sometidos simultáneamente a evaluar el primer semestre y cursando materia el segundo semestre. Eso es lo que queremos evitar, y a la misma vez que queremos evitar un desplazamiento de los calendarios académicos que luego pongan en riesgo el año 2021 o que generen dinámicas de estar empezando tarde algunos cursos durante el año siguiente, ¿verdad? Rector, quiero comentarte dentro de las cosas que porque no lo habíamos hablado, pero en la ley de urgente consideración, una cosa que para mí es novedosa, más allá de lo que se modifica, me pareció novedoso que se modifique de esa manera, se modifica la ley orgánica de la universidad y se le quita una competencia al Consejo Directivo Central, que es la que tiene que ver con el otorgamiento de reválidas. Sobre esto, la universidad, ¿qué opina? Porque además la universidad en los últimos años había acelerado mucho la reválida a partir de la demanda de toda esta inmigración que en los últimos años ha llegado al Uruguay. ¿Cuál es la opinión que tiene la universidad sobre el fondo, o sea, la modificación del sistema de reválidas, y sobre el procedimiento de modificar la ley orgánica de esta manera? Bueno, en primer lugar, y se lo transmitimos en la primera reunión que tuvimos con el ministro Pablo de Silveira, y lo hemos hecho públicamente, la Universidad de la República expresa mucha preocupación por el hecho de que haya una modificación en la ley orgánica de nuestra institución sin que haya mecanismo de consulta previa. Nos enteramos por la prensa cuando se presentó la primera versión en la última semana de enero. No creemos que sea una reforma sana de instaurar mecanismos de relacionamiento interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República. En segundo lugar, había una preocupación muy grande porque la forma que estaba diseñada en esa primera versión iba a generar inmediatamente que los inmigrantes se vieran ante la situación de no poder efectivamente tener el derecho a que su título sea estudiado y revalidado objetivamente. El Ministerio de Educación y Cultura hoy no tiene las capacidades para hacer esa tarea. La Universidad de la República durante el año 2019 terminó de revalidar casi 1000 títulos de estudiantes provenientes del extranjero. Nosotros hemos reconocido siempre, y en particular era una preocupación mía de hace mucho tiempo, que hay ciertas disparidades en la institución. Hay servicios donde los mecanismos de revalida están funcionando en forma relativamente aceptada y otros donde no están funcionando en forma aceptada. Ese reconocimiento nos llevó en el 2019 a acelerar y a cambiar la normativa interna, a propuesta de rectorado en ese caso. Y lo hicimos paradójicamente en febrero de este año. En febrero de este año cambiamos la normativa que hace mucho más ágil todo el proceso para revalidar los títulos de todos los migrantes que han decidido vivir en el Uruguay. En este momento la versión que termina aprobándose en la Cámara de Senadores es una versión un poco más acotada, ya que estaba planteada al comienzo, y que da un espacio de 2 años para pensar cuál va a ser la institucionalidad de los mecanismos para esto, para tener un sistema nacional de revalida de títulos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en ese proceso, señalando con claridad que creemos que la Universidad de la República tiene que cumplir un rol clave, ¿verdad? En este momento del país, la ley le otorga a la Universidad de la República y a la UTEC esta potestad. En la medida en que se construya un sistema que asegure el derecho de los inmigrantes a que su título sea estudiado en tiempo y forma, la universidad va a colaborar en ese proceso. El hecho de tener 2 años nos da un margen como para poder incidir en esta discusión y vamos a proponer, además de esta discusión, algunos elementos que son sustantivos. Y vuelvo a repetir, cambiar la ley orgánica sin que haya mecanismos de consulta y a través de una ley de urgente consideración no es un buen mecanismo para instaurar un relacionamiento interinstitucional, ¿verdad? Una última pregunta.
la perspectiva, porque en este año también hay que votar la ley de presupuestos, ¿no? Y la universidad me imagino que está elaborando ya el pedido presupuestal, pero si viene si hay ya un decreto de ajuste que además se está aplicando un poco compulsivamente, me imagino que las perspectivas que tiene la universidad no son buenas, pero no sé en este momento cómo están elaborando. ¿Están elaborando el presupuesto, digamos, de una manera conservadora para mantener el nivel de compra actual o pretende la universidad una expansión presupuestal? No, la Universidad República desde el año pasado, empezamos en marzo del año pasado, a elaborar propuestas programáticas para el país. O sea, la ley presupuestal que va a presentar la Universidad República no es una ley de solicitud de recursos, es una propuesta que le vamos a presentar al país para el desarrollo de la universidad en todo el país y articulado con otras instituciones. Y esto es bien importante también. Nuestra intención es que la universidad presente líneas programáticas que se articulen, por supuesto con ANEP, por supuesto con la UTEC, pero también con ACE o con otras entidades en donde tenemos campos de acción común vinculados al Estado. Lo vamos a hacer con la convicción que es lo que necesita el país. Lo está demostrando la crisis del COVID-19. ¿Sí? La posibilidad que tenemos hoy de responder desde Rocha, desde Tacuarembó, desde Salto, tiene que ver con inversiones previas que hizo la institución. En ese sentido, en este contexto de crisis, que es crisis sanitaria, pero también crisis social y económica, con mucha responsabilidad le vamos a proponer al país una propuesta programática que desarrolle la institución en todas estas dimensiones, ¿verdad? Muchas gracias, rector, por haber venido y estar acá en Legítima Defensa. Gracias a todos ustedes que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos. La nueva norma que está siendo discutida en el Parlamento restringe el derecho de la población frente a los conglomerados dueños de los medios de comunicación. Permite, sin tapujos, una mayor concentración de poder por parte de los mismos dueños de siempre, que además ya no tendrán que pagarle al Estado por el uso de las licencias que son del Estado, o sea, de todos nosotros. Tampoco habrá más publicidad gratuita para la campaña de bien público. Recientemente se aprobó un decreto que aumenta el tiempo de publicidad en los canales, tiempo que está regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y se eliminan los artículos que protegen a los sectores más vulnerables de la sociedad. En resumen, la ley de medios fue redactada en conjunto con Andeu, la cámara empresarial que representa a los dueños de los grandes medios de comunicación. Al fin, hoy tenemos para contarte una buena. La promo de Macromercado que regala 3 millones de pesos. Y vos podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, 30 ganadores que pueden llevarse 100.000 pesos cada uno en órdenes de compra. Vamos al móvil. Cada 600 pesos, un cupón. Y no te olvides que con las marcas adheridas a la promoción tenés cupones extra y más chances de ganar. Viste, Miguel, por suerte este año tiene una buena. Y como no podía ser de otra manera, te la trae Macromercado. Macromercado. Todo el año es negocio. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos para camiones Jack. Trabajá tranquilo con repuestos originales y vení a visitarnos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos por estar ahí, por haber transformado este programa por 5ª vez consecutiva en Tendencias. Igual seguí poniendo en las redes sociales el hashtag Legítima Defensa con una foto, un comentario, que es una forma de difundir este proyecto. Nos acompaña ahora el candidato a intendente del departamento de Canelones por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. Bienvenido, Yamandú. Gracias por venir. Gracias a ti. Justo el día en que sale un video tuyo en las redes sociales donde, por un lado, señalás las virtudes de este proceso, cómo se ha manejado la emergencia sanitaria, pero también críticas muy duras. Y terminás con una frase de Wilson diciendo, bueno, al pueblo todo lo necesario, pero al gobierno lo que se merece. Es un estilo un poco confrontativo para lo que habitualmente venís vos manejando. ¿Qué es lo que te inspiró a utilizar esa frase y a utilizar ese concepto que a mí me pareció, capaz que es una interpretación muy mía, ¿no? De verlo un poco, decir, bueno, esto es como un límite. ¿Qué estás planteando? Claro, lo que pasa es que hay cosas que no corresponden. A ver, cuando uno dice lo que se merece, también se merece la paciencia, el acompañar, el tratar de entender, el dar tiempo, el entender incluso que pensamos distinto y que podemos ir por caminos distintos. Lo que no está bueno es hacer un tipo de planteos en líneas generales y después, cuando vamos a los bifes, como se dice,
se corrobora, o sea, afirma que, bueno, de que se le va a quitar o se va a retirar, por ejemplo, en el presupuesto, recursos que son legítimos y que correspondían o que corresponden a gobiernos como el de Canelones y Montevideo o a la ciudadanía de Canelones y Montevideo, aquel fondo metropolitano. A ver, a lo que voy, yo venía diciendo que no esperaba eso, que al contrario, las veces que había oído hablar a los referentes habían dicho, no, vamos a seguir así, no va a haber mayores dramas. Siempre la duda de aquel recorte de los 900 millones que se había dicho, si no sería también para las intendencias, cosa que no me parece que esté bueno, y menos bueno o peor sería que ese recorte fuera con un criterio o una selección o un criterio selectivo que es altamente inconveniente por las señales que tenemos que dar hoy. Venimos de una campaña electoral donde por la lógica del balotaje se polariza, fue una campaña muy dura, donde quedó eso que alguien puede decir, similar a una grieta o la amenaza, un gran muro que tenemos, que yo identifico y que a veces me critico y critico a nuestra propia fuerza política de no está bueno que el muro se levante, hay que tender puentes, hay que tender una mano. El Frente en el Parlamento ha ido avanzando en ese sentido y me parece bien, por ejemplo, cómo se encaró el tema de la LUC. Pues, a ver, no estábamos de acuerdo, bueno, dicho, no discutimos nada, votamos todo en contra y sin embargo se tienden a mano para sacar las mejores cosas e incluso pensando en la población, pensando en la gente. Ahora, cuando se explicita que va a haber recortes dirigidos o direccionados a intendencias e incluso que se alude a que esos fondos, una especie de fondos excepcionales o por única vez, cosa que no era así, lo que se intentó hacer, lo que se quiso hacer es empezar un proceso de justicia o de mayor equidad, porque hay intendencias que están rezagadas por los valores aquellos del año 99, se tomaron unos parámetros. Y ahí hay varias intendencias que merecerían un poco más de recursos. Canelones y Montevideo sin duda, con el 66% de la población recibíamos el 20% de los recursos de las transferencias, hasta el año 15, o sea, con los gobiernos del Frente también. Cuando se discutió eso, bueno, llegamos a un acuerdo. Bueno, acá hay que distribuir mejor, pero cuando vos distribuís mejor una torta o repartís distinto, a alguno perjudicás, para que eso no pasara. En el periodo anterior, en este quinquenio, se resolvió poner un fondo metropolitano para obras, o sea que no es que venga plata y vos haces lo que quieras con ella, no, la plata va para las obras directamente, para tratar de que Montevideo y Canelones, que eran los más rezagados, quedaran un poco mejor, a tal punto que de las partidas del gobierno nacional, ya no un 20%, sino casi un 27%, correspondiera a el 66% de la población del país. Bueno, ahora se plantea que se retiraría eso. Volveríamos al escenario anterior con un departamento como el de Canelones que sigue creciendo en población, con una pobreza que se redujo la pobreza en el país, pero se redujo bastante más en el interior que en el área metropolitana. Entonces, llegó un momento, o en algunos momentos uno, más allá del estilo, más allá de... Yo creo que los gestos son importantes, creo que la actitud es importante, y en esa actitud también entra el decir, bueno, en esto estoy de acuerdo, y en muchas cosas he estado de acuerdo y lo he dicho sin problema. Ahora, en estas otras cosas me parece que, pero, si ¿vos crees que el gobierno está contribuyendo a esa grieta que vos planteás? Corre riesgo. Con señales como esta no se ayuda en nada, al revés. Entonces, así como considero que no lo podemos hacer desde la oposición, que no está bueno, y ahí discrepo con compañeros, de verdad, compañeros de la vida y compañeros de militancia, tenemos matices, bueno, quien es mano en esto, que es el gobierno, en estos momentos tan particular, cuando el mundo camina hacia otro lado, donde se buscan acuerdos para salir de una situación tan particular, incluso las recetas no corren, porque está difícil ser ortodoxo en nada, hoy tenés que ser creativo, e incluso creo que hasta en la actitud que ha tenido el gobierno, por ejemplo, con lo de la pandemia voluntaria y no obligatoria, creo que fue original y salió bien. Entonces, lo aplaudo y está bien. Ahora, no son momentos donde esté bueno que el Estado se retire y menos que la retirada o los recursos se recorten ahí donde casualmente hay... Este mismo gobierno, en el medio de la pandemia, con la gente en la casa, en cuarentena, mandó una ley de urgente consideración con 500 artículos.
No parece una estrategia de diálogo, ¿no? Da la sensación de que, bueno... Lo dije en otro de los videos que hice anteriormente, que no era una buena señal mandar la ley de urgente consideración, a tal punto que yo hasta había dicho que era buena cosa que lo hubiesen encajonado. Cuando aparece de nuevo, tal cual estaba. Digo, sin incorporar absolutamente nada a temas de coyuntura que podía haber sido. Yo lo dije ahí también y digo, no es una buena señal. No está bueno. No estuvo bueno. Y creo que... Y el contenido de la ley, porque hay cosas, por ejemplo, que han denunciado el movimiento sindical, de la persecución, el derecho a huelga, lo ha denunciado la ONU, la posibilidad de que se esté afectando la libertad de expresión. Hay mucha alarma por los cambios en inteligencia. Sobre los contenidos de la ley, en esos aspectos que algunos senadores han denunciado como súper punitiva o con condiciones como para perseguir. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cómo estás evaluando lo que está por ser resuelto ahora en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya empezó a votarse, de hecho. Lo primero es que en algún medio me ha tocado estar y se ha dicho que ellos habían anunciado la LUC. No la anunciaron. Nunca dijeron el contenido en campaña electoral. Sabían que no era buen negocio. Sí habían hablado que iba a haber algo, ahora es todo un misterio, era. Obviamente, no se podía mostrar porque había cosas que no son muy bienvenidas por la ciudadanía toda. Cuando apareció aquello era de verdad y todos nos dimos cuenta que la urgente consideración era política. Era, mientras dure la coalición hay que tratar de sacarla. Se juntó todo lo necesario para la orientación que este gobierno trae, para meter en una sola ley, después vendrá la de presupuesto y después se verá. Yo creo que esa es la razón. Ahora, si uno analiza históricamente cómo ha sido, yo me remonto hasta la década del 30. Las veces que le ha tocado gobernar al herrerismo, el estilo ha sido parecido. Yo pensé que no. Pensé que había habido un cambio a tal punto que... ¿Cómo lo calificarías? ¿Lo calificarías de autoritario? Herrerista puro. ¿Qué significa cuando decís herrerista puro? Fundamentalmente una concepción del Estado bastante opuesta al Estado ballista que yo considero, defiendo y conocí, totalmente, en antípoda. O sea que en eso creo que hay una coherencia histórica. Año 33, año 58, década del 90. Y ahora, con sesgos, pero yo ahí creo que ahí los sesgos autoritarios o con tendencia o con los riesgos autoritarios creo que obedecen más a algunos acuerdos dentro de la coalición. Quiero suponer que es eso. No sé si es unánime, creo que no, ojalá que no. Pero básicamente hay una concepción de Estado, e incluso hasta cuando se dice acá el protagonista es el privado, el Estado, como que hay una idea de que el Estado se tiene que retirar, aquella vieja idea de achiquemos el costo del Estado, achiquemos el Estado. Y pensé incluso, capaz que con una dosis de ingenuidad grande, que a partir de esta pandemia y como el mundo camina para otro lado, hasta los países menos pensados asumieron y le pusieron al Estado un rol inédito dentro de su filosofía, llamamos Europa, bueno, hasta los propios Estados Unidos, no podés creer. Sin embargo, acá siguen con aquel piloto automático de la concepción que representa, que es una concepción que que ha sido muy transparente siempre, ¿no? Yo creo que aquella oleada privatizadora de los años 90 obedece también a ese intento de desarmar el Estado ballista. Yo creo que ese es el tema de fondo, que si lo analizamos con puntería, y lo analizamos con la lupa, en este momento creo que es ese Estado ballista el que nos ha salvado, o esa construcción del Estado del siglo XX es quien nos ha puesto donde hoy estamos como una especie de isla en la región y en el mundo. Ahora, si vos mirás la política de ajuste definida por el gobierno en el decreto 90, y eso sí, anunciado, que implica una reducción del 15% en gastos, pero también del 40% en los contratos, en los incisos de la organización central, de la administración central, y la exhortación a los organismos del 220, o sea, también a los organismos de la educación, de la salud. En general son políticas muy antipáticas. Sí, ¿sí? Claro. Y simultáneamente se aprueba en la LUC, se va aprobando en la LUC, todavía no se aprobó, algunas medidas, algunas normativas que empiezan a restringir algunos derechos, o por lo menos afectar los derechos de protesta. Y a la vez el gobierno anuncia en estas horas que el 8 o en la primera semana de julio estaría presentando el resultado de auditorías
¿no? Que me parece que viene en el tono de la que ya presentaron en el Mides. Te lo planteo todo esto en global como si vos pudieras interrelacionarlo para ver, bueno, cuál es el clima que se está fomentando, porque si el clima viene como lo del Mides, viene más bien por una judicialización de la política a la vez que se procesa un ajuste, ¿no? Sí. Yo creo que hay una línea de coherencia ahí, que a mí me preocupa. Yo siempre tengo la esperanza de que se reflexione en algunos puntos, porque considero incluso, y estoy seguro que eso no es unánime en la coalición multicolor. Hay matices, como aquello de criminalizar la protesta, no sé si eso es unánime, creo que no, pero son viejas recetas también, ¿no? Esto lo plantearon hasta, no tan crudo, pero en la campaña electoral alguna señal de esta vía, los 900 millones de recorte o algunas designaciones claves que son de la más pura visión liberal de la economía, ¿no? Yo creo que, claro, normalmente en los años 90 vimos cómo esas concepciones liberales se acompañaban también con una estrategia de contención de la movilización social o de represión, que espero que no sea esta la punta. Siempre tengo esa visión de una lucecita de esperanza, de que se recapacite, que no se caiga en eso. Creo que no le va a hacer bien al país, creo que la ciudadanía, más allá de lo que vota, después en la dinámica, lo que siempre está pidiendo y lo que creo que debemos apoyar es traten de trabajar juntos, traten de acordar, y más en estas crisis, traten de buscar puntos de encuentro. Yo confío que es así. A veces nosotros mismos caemos en ese error de pensar que con solo nuestras fuerzas, incluso hasta cuando teníamos mayoría parlamentaria, que con eso alcanzaba y bastaba. Siempre está bueno buscar un apoyo mayor, siempre está bueno buscar por ahí cuáles son los puntos de coincidencia. Sin duda la realidad es lo más duro y va a mostrar qué tan equivocado es ese camino. Entonces, hay que dar la pelea. Creo que fue un acierto discutir punto a punto en la LUC y algunas cosas se lograron quitar o mejorar. Creo que no fue, no digo serio, pero no fue muy responsable presentar todo el paquete tal cual estaba, sabiendo incluso que no le iban a votar, hasta dentro de la propia coalición, algunos artículos. Entonces, creo que el paquete que tenían pronto lo pusieron igual, con crisis, con pandemia y con una coyuntura muy particular, para ver qué pasaba. Me consta que sabían que había artículos que no le iban a votar, eso creo que le quita un poco de seriedad. Y hay temas, por ejemplo, en temas de seguridad, donde se ha roto con una tradición o con un acuerdo tácito que existía de la década del 90, creo que del gobierno Sanguinetti, cuando presentó una ley que tenía que ver con el tema de seguridad, donde se buscó el mayor nivel de acuerdo, incluso hasta con el Frente en su momento. Y de ahí hasta hoy, yo creo que los últimos 10 años, por ejemplo, las leyes que tienen que ver con seguridad, estoy casi seguro que salían por unanimidad. Se rompió eso. Si te gusta bien, si no va igual. Ese creo que es el principal de los errores que se está cometiendo, más allá de su convicción. Creo que termina siendo negativo en primer lugar para la ciudadanía. A la democracia creo que lo afecta, pero también a ellos mismos, porque la credibilidad dura poco con medidas de ese tipo. Yamandú, si te toca ser electo nuevamente como intendente de Canelones, vas a encontrarte con una situación muy distinta a la que había cuando renunciaste para empezar tu campaña. Porque estamos hablando de que las previsiones son de un aumento muy importante del desempleo, de la pobreza. Hoy se conocen los datos de la caída más grande de los últimos 17 años del Producto Bruto. ¿Cómo te imaginás gobernando? Con un gobierno que da ciertas muestras de hostilidad, por lo menos en estos recortes teledirigidos, un nuevo periodo. ¿Cómo te imaginás gestionando? Porque estamos hablando de un Canelones también muy distinto, ¿no? Sí, nosotros, a ver, nosotros gobernamos, yo era secretario general en un momento donde no había un peso en la caja, ¿no? Creo que hay fortalezas que vamos a tener que poder utilizar. En primer lugar, una confianza recuperada con el ciudadano. En segundo lugar, un Congreso de Intendentes que, más allá de las tendencias partidarias y de estas cosas que recién hablábamos, defiende los intereses del territorio. Y cuando yo digo
que Montevideo y Canelones estaban rezagados, también Rivera estaba rezagado, está rezagado. Cerro Largo, Artigas, Maldonado. Digo, si uno fuera a barajar y dar de nuevo, les debería tocar algún fondo más a todos ellos. Y a la hora de las cosas que realmente son decisivas y tienen que ver con los números, ahí también podemos llegar a acuerdos. Y yo tengo mucha expectativa con eso. Entonces ahí tenemos quizá los blindajes como para navegar con un gobierno nacional, incluso llegando a acuerdos. Yo he hablado con varios ministros y ya hay propuestas para trabajar juntos, para adelante, en clave de que nos conocemos y hablamos, ¿no? Y ahí estoy seguro que la necesidad y la oportunidad de trabajar juntos va a ser bastante más fuerte que la ortodoxia que de repente desde las alturas se intente aplicar. Yo estoy confiado en eso. Con ministros incluso que de repente es impensable que podamos llegar a acuerdo. Yo he hablado con algunos y creo que se puede también. Por otro lado, hay que ajustar mucho, cambian las prioridades. Hoy el Frente a nivel de Canelones lo que está haciendo es reordenando las prioridades o reorientando, sin cambiar mucho el ABC de las intendencias medio parecido. El alumbrado, las calles, el recoger la basura y resolver bien estas cosas. Pero los temas sociales tienen otro peso. El tema del empleo aparece con mucha fuerza, a tal punto que en algunas consultas que se han hecho superan los temas de seguridad. Era esperable. Y bueno, y es cierto sí que el futuro no es muy... Las nubarrones están ahí enfrente, ¿no? Europa no da señales de levantar, bueno, los vecinos ni hablemos, ¿no? Digo, la crisis económica va a ser dura y hay que estar preparados para eso. Y para eso creo que debemos tener en cuenta algunas cosas, y por ejemplo algunas ventajas de Canelones. Es un productor de alimentos. La soberanía alimentaria es algo más que un eslogan. Hoy es un tema clave y central, lo dicen en la FAO, te lo están diciendo en todos lados. Digo, hoy quien pueda producir alimentos tiene una ventaja y bueno, Canelones puede ayudar en eso. En fin, hay que ser ingenioso, hay que contener algunos gastos, evidentemente, tenemos que ser mucho más austeros y confiar en la ciudadanía que siga teniendo esa adhesión que ha tenido en estos últimos años, donde por ejemplo nos permite tener una caja incluso con superávit todos estos últimos años. Eso no va a pasar tan fácil, va a pasar que todo se va a contraer, pero tenemos que estar muy, muy atentos y pensar en esas cosas clave como la seguridad, el poner el alumbrado a la gente es fundamental, eso no puede parar, el tema de los residuos tiene que ser cada vez mejor, el cuidado del medio ambiente tiene que ser cada vez mejor. Yo soy optimista que se puede, y se puede también tendiendo estos puentes que yo decía que tenemos que tender. Pero justamente en esos dos puntos, en la producción de alimentos o en el cuidado del medio ambiente, porque se está procesando un ajuste en el Estado. Yo hablaba hoy, lo comentaba hace un ratito, con funcionarios del Ministerio de Ganadería alarmados porque caen los contratos, que son todos los técnicos que están contratados. Hay una disposición del Ejecutivo de que caigan el 40% de los contratos y están hablando de que de 150 técnicos, casi 50 podrían estar perdiendo su trabajo en las próximas horas, en 5 días, y el resto se le estaría bajando las horas, y son justamente los técnicos vinculados con la política de desarrollo rural, que tiene mucho que ver con el trabajo social en el campo, ¿no? O en el caso de la INAMA también tenemos, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, también tenemos lo que están hablando los contratados, que son todos los jóvenes y las jóvenes biólogas, que están diciendo que sus contratos caen. O sea, el ajuste se está dando también en esos incisos que tienen mucho que ver con después la defensa del medio ambiente o el desarrollo rural en departamentos, por ejemplo, que tienen actividad productiva. ¿Hay alguna posibilidad? Por ejemplo, la Intendencia puede compensar, porque la Intendencia también tiene trabajo en estas áreas, más allá del Estado Central. ¿Puede compensar este ajuste de algún modo o tratar de que su impacto sea menor en los vecinos, los productores, la sociedad de Canelones? Sí, digo, no sé si para compensar, pero todo lo que sea necesario para acordar o para cumplir con algunos compromisos asumidos en el periodo anterior. Nosotros en el departamento de Canelones, después de muchos años de trabajo sobre el ordenamiento del territorio, decidimos incluso un plan de ordenamiento territorial rural, inédito en Uruguay, en la región, y yo creo que hasta no conozco otro ejemplo, donde esos conflictos que se dan entre la producción y el ambiente, entre los nucleamientos humanos y
urbanos o no, suburbanos, y el agronegocio, todo eso que está en Canelones también conviviendo, hoy tiene un nivel de ordenamiento que creo que nos obliga incluso a permitir algunas cosas, no permitir otras o zonificar las actividades. Eso, por ejemplo, a partir de lo que tú decías, es norma en el departamento y lo vamos a hacer. Si es necesario ponerle más músculo, y lo haremos, pero yo pienso también que más allá de eso, y que tiene que ver con esa concepción, creo yo, la propia ciudadanía después defiende lo que considera que es un patrimonio. Por ejemplo, al principio empezábamos nosotros con las denuncias sobre el río Santa Lucía cuando había algún atropello. Después fue la propia ciudadanía que entendió. Gente del campo que vive ahí te dice, acá hay un lío bárbaro, y te llaman. Entonces también hay que tener también confianza en la gente que van a ser los guardianes o los defensores de las cosas que ya han obtenido, tanto en la producción, tanto en el medio ambiente, y también los que siguen exigiendo que seamos bastante mejores a lo que hicimos hasta ahora. Sí, y esperemos que la gente, cuando trate de defender lo que ha obtenido, pueda hacerlo en un contexto, digamos, democrático y de respeto y de tolerancia. A mí me preocupa mucho algunas cosas que se están aprobando, algunas señales que se están dando, porque cuando termine esta emergencia sanitaria y emerjan los conflictos sociales que son propios de una democracia, pero también propios de un país donde cada vez está cayendo el empleo, la economía, esperemos que haya tolerancia. Te quiero, porque la gente lo pregunta, la gente no se le escapa y a vos tampoco, y te quiero hacer esta última pregunta porque para terminar un poco esta entrevista, esta visita muy agradable, por cierto, ¿está en tu horizonte ser presidente de la República? No me vengas a decir que nunca lo pensaste. Bueno, no, pero ¿cómo no lo voy a pensar? Claro que esas cosas se piensan. Y en algún momento dije que quería jugar en la interna. Cuando me lo propusieron dije sí. Después dije no. Me di cuenta que no era mi momento, que no estaba pronto. Dije no. Si algún día considero que estoy pronto para esas cosas, y capaz que sí. Ahora, el año 24 está lejos, pero ahora está más lejos que antes. A lo que voy es, si no resolvemos bien atravesar el desierto, el oasis no está jamás, ¿no? Entonces, lo que voy es, en la cabeza de quienes hacemos política y todo eso, siempre está aquello de asumir responsabilidades nuevas. Nos gusta, de verdad nos gusta. Ahora, también hay que, ¿por qué si te va bien, o si más o menos te va bien, necesariamente ya tenés que pensar en, bueno, yo voy a dar el salto más grande de todo y voy a llegar hasta allá? Creo que se ha instalado en nosotros, como país, eso de que, como aquello de la carrera de los honores de los romanos, ediles, cuestores, pretores, no me acuerdo cómo seguía, ¿no? Si podía llegar a emperador. Capaz que en algún momento de mi vida yo digo, esto es lo que yo quiero. ¿Qué quiero decir con esto? Quienes hacemos política, quienes estamos en la izquierda, quienes hemos heredado de todos aquellos veteranos que dejaron su vida por lo que nosotros pensamos, que hoy la ciudadanía te ponga un nivel de responsabilidad nada menos de un departamento con 550.000 habitantes. Capaz que llega un momento donde digo, esto es lo mío, y esto es lo que yo quiero, lo único que yo quiero. Quizá también reflexione en su momento y hasta me entusiasme con otras cosas. Ahora, si se plantea en otro momento, como se planteó en la anterior interna, la posibilidad de competir en una interna, capaz que sí. Pero también te digo eso, capaz que cabe aquello de, hasta aquí llegué, hoy me dedico, puedo volver a la docencia. Hoy me gusta lo que hago, hoy me gusta Canelones, me voy a meter de lleno en Canelones, vamos a pelear porque Canelones sea mejor, aún con crisis, que sea un lugar más lindo para vivir. Y como soy político y como nos gusta la política, sí, lo he pensado. Y es un lindo desafío subir esos escalones de la responsabilidad. También teniendo en cuenta que uno tiene que ser consciente de si está preparado para eso o no. Muchas gracias, Yamandú, por haber venido. Gracias a usted. Que la gente titule este bloque con la frase que considere más pertinente. Sigan usando el hashtag Legítima Defensa. Vamos a un corte y ya volvemos con más de este programa que se ha transformado en una sensación en el Uruguay, pese a ser por streaming, porque hay gente que dice, si no sale en un canal,
Bueno, nosotros no salimos en canales, pero cada semana nos ven decenas de miles de personas, incluso más de los que ven algunos de los programas connotados de los canales privados. Gracias a ustedes.